perseverar, tenemos que ser constantes, tenemos que estar siempre en comunión con el Espíritu Santo, siempre en comunión con el Señor. No solamente un día, no solamente 2 días, no solamente el día que viene a la iglesia. Y de esto te quiero hablar en esta mañana. ¿Cómo podemos atraer a nuestra familia a la iglesia? Este es el tema que voy a tocar en esta mañana, amados hermanos. ¿Cómo podemos atraer o cómo podemos traer a nuestras familias a la casa del Señor? Amén, hermanos. Que a su nombre denle gloria a Dios en esta mañana. Pero estamos fortalecidos, amados, en el Señor. Como dice su palabra, fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Él es el que nos da fuerzas, hermanos. Salmo 122, versículo 1, hermanos. Vamos a Salmo 122. Nuestro tema es cómo traemos a nuestra familia a la iglesia. Salmo 122, versículo 1. Cuando lo tienen me dicen amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre y al amado Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En la Nueva Traducción dice: me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Y en el lenguaje actual dice: qué alegría cuando me dicen vamos al templo del Señor. Y sé que aquí muchos han venido con esa alegría, ¿verdad? ¿Qué van a hacer, hermanos? Seguramente estos como cristianos es lo que anhelamos para nuestra familia, ¿no? Que nuestra familia tenga alegría para congregarse en la iglesia. Pero lastimosamente, hermanos, muchas familias cristianas, en lugar de alegría, no vienen con esa expectativa, sino que más bien hay pleito, hay enojo y hay una indiferencia, hermanos. ¿Cuánto pasa cuando uno le dice vamos a la iglesia? Pues si no vamos, se enojan muchos. O sea, no hay esa alegría, no hay ese gozo de venir, ese contentamiento. Como el salmista lo dice en el Salmo 122: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Entonces, cuando uno viene a la casa del Señor, uno tiene que venir con esa alegría, con ese gozo, con ese contentamiento, de ir a tener un encuentro con el Señor, de tener una reunión, una relación, esa comunión con el Padre. Voy a la casa de Jehová, voy a la casa de Dios con alegría para poder experimentar con el Señor esa comunión del Espíritu Santo y esa comunión entre hermanos unos a otros, para abrazarnos, para amarnos, para soportarnos, para orar unos por otros, para interceder unos por otros. Y este debe ser este año que empezamos, amados hermanos, este año que estamos comenzando, debe ser un propósito en nuestras vidas, debe ser un propósito en cada uno de nosotros, traer a nuestros seres queridos a la iglesia. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Amén. Una de las cosas que tenía el salmista es el Salmo 27:4. ¿Cuál era el anhelo? Ya el salmista, usted conoce la historia de David. David estaba en su palacio, pero una cosa que le demandaba al Señor era esto hermoso. Miren, hermanos, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su santo templo. En la Nueva Traducción dice: la casa de Dios debe ser, la casa de Dios debe ser. Salmos 27:4, la Nueva Traducción: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, para adorarlo y para contemplar su hermosura. Era un anhelo del salmista. Y él era rey, estaba en su palacio, pero había un anhelo, un deseo de estar en la casa del Señor para adquirir en su santo templo la hermosura, contemplar, meditar
en los pensamientos del Señor y poder elevar esa adoración. Por eso cuando venimos aquí usted tiene que elevar esa adoración en el Espíritu. Por eso dice el Señor, tales adoradores nuestros, que lo adoremos en espíritu y que lo adoremos en verdad. Pero muchos de nosotros muchas veces queremos ganar a los de afuera. Está bien hablarles, comunicarles, pero el Señor nos enseña en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el verso 8, que ustedes lo conocen, pero quiero que lo ponchen porque esta mañana vamos a enseñar la palabra del Señor. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Él quiere que seamos testigos. ¿En dónde? Primeramente en Jerusalén. ¿Y cuál es Jerusalén? Tu casa. Primero tienes que ganar a los tuyos. Y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros, está bien, tenemos que salir a evangelizar, a predicar, pero muchas veces dejamos a los nuestros. Y queremos empezar por fuera, pero los nuestros están descarriados, los nuestros están fuera del Señor. Y el Señor lo que nos invita en esta mañana es justamente traer este año, hermanos, ese debe ser el compromiso de toda la iglesia. Este año tenemos que asumir una responsabilidad con el Señor y una responsabilidad con nosotros como padres, como sacerdotes de la casa, traer a nuestros hijos a la casa del Señor, traer a nuestras familias a la casa del Señor. Porque cuando vienen a la casa del Señor hay un propósito grande para nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo podemos traer a nuestra familia? Quiero hablar de 5 aspectos importantes y quiero que lo anotes, quiero que tomes apuntes. ¿Cómo podemos atraer a nuestras familias en esta mañana? Número 1, con nuestro ejemplo. Importante de nuestro ejemplo. Dígale a su hermano que está al costado, vamos a atraer a nuestras familias con nuestro ejemplo. Dile a nuestro hermano. En Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo que nos está diciendo, les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El contexto de esa palabra es cuando el Señor ya estaba en esa noche, en ese día de Pascua. Era la última noche en la cual estaba el Señor en esta tierra, iba a estar en esta tierra. Era el último día que iba a estar con sus discípulos. Era la cena donde el Señor iba a ser entregado. Mira lo que me impacta en la porción de la palabra, es que dice que mientras cumplía su ministerio los amaba a sus discípulos. Y los amó hasta el final, hermanos. Y tanto así que hay una linda enseñanza de servicio, de amor, de compasión sobre ellos. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos demostró que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Si queremos que nuestra familia se congregue constantemente, si queremos que nuestra familia tenga un encuentro con el Señor, busquen al Señor, tenemos que nosotros tomar lo que el Señor nos enseña, que es practicar y es enseñar con el ejemplo en nuestras acciones, hermanos. Nuestras acciones son los que hablan por nosotros, son las acciones. No podemos esperar que nuestra familia busque las cosas de Dios si nosotros somos indiferentes a la iglesia. Hay mucha indiferencia con la iglesia. Hay mucha indiferencia y algunos vienen un domingo, otros vienen otro domingo. Y el Señor dice en su palabra, nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, que usted lo conoce, pero quiero que lo ponga porque esto no es palabra mía, es palabra del Señor. Dice, no dejando de congregarse.
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis aquel que el día se acerca. Cuando el día se acerca, ¿qué día se acerca? La venida de Cristo. Pronto está la venida del Señor. Y tenemos que prepararnos, tenemos que honrar al Señor, tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas, con nuestro aceite ahí todos los días. Entonces, vemos que en la iglesia hay una indiferencia de servicio a la iglesia. Y no de servicio al pastor, sino al Señor. Y se pierden todos.